Recordando la parte anterior, Sakuto, durante una conversación en el parque con Hikari mientras se hacía pasar por su hermana, le confesó que quería conocerla mejor. Sus palabras emocionaron a Hikari, quien se abalanzó para abrazarlo de inmediato, instándolo a descubrir todas sus facetas. Esta acción tomó a Sakuto por sorpresa, dejándolo desconcertado por su reacción y con un sentimiento que no lograba comprender. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Al día siguiente de los acontecimientos previos, nuestro protagonista se encontraba en los casilleros de la entrada de la escuela, organizando sus cosas y planeando su día. En ese momento, Chikage se acercó a él y, tras observar su rostro detenidamente, comentó que parecía bastante cansado. Él admitió que había estado durmiendo mal últimamente, aunque señaló que ella se veía un poco sonrojada. Intrigado, le preguntó si le ocurría algo. Ella lo negó con rapidez, y él, sin darle mayor importancia, le preguntó qué necesitaba. Chikage, visiblemente sonrojada, le pidió que fuera al patio después de clases, ya que tenía algo que decirle. Sakuto se sonrojó, pero casi de inmediato su expresión se tornó seria, como si recordara algo que lo inquietaba. Notando su cambio repentino, Chikage, preocupada, le preguntó qué le pasaba y si se sentía bien, a lo que él respondió que no era nada y que estaba bien. Las horas transcurrieron y finalmente llegó el momento. Un poco nervioso, nuestro protagonista se dirigió hacia el lugar donde lo esperaba Chikage. Al llegar, se disculpó por la demora, y ella, aún sonrojada, le pidió que se sentara a su lado. Después de que nuestro protagonista se sentó, ella no perdió tiempo en preguntarle si estaba libre el sábado. Él respondió que sí, y entonces ella le propuso salir juntos ese día. La inesperada invitación lo tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, ella se apresuró a aclarar que no era una cita. Simplemente quería pasar tiempo con él para conocerlo mejor, ya que, aunque se veían en la escuela, le resultaba difícil hablar con él allí. Kazuto aceptó sin problemas, aunque expresó cierta cautela al preguntarle si estaba segura, advirtiendo que si alguien los veía juntos, podrían malinterpretar su relación. Ella, sin embargo, restó importancia a esa posibilidad y aseguró que no le preocupaban esas cosas, ni siquiera si llegaban a pensar que eran una pareja. Ella le preguntó si realmente le importaban esas cosas. Kazuto agregó que no era de los que disfrutaban llamar la atención de los demás. Chikage confirmó que era cierto, ya se lo había dicho antes. Sin embargo, Kazuto continuó hablando. Esta vez, con una sonrisa reflexiva, confesó que últimamente algo había cambiado, y la razón era ella. Había comenzado a comprender que lo más importante no era lo que los demás pensaran, sino cómo se sentía él mismo. Aprendió a dar prioridad a sus propios sentimientos. Luego, añadió algo más. Señaló que, aunque en el pasado sus propias palabras habían sido diferentes, ahora veía las cosas de otro modo. Un clavo que sobresalía, dijo, no siempre terminaba golpeado por el martillo. Era algo que ella le había enseñado, y gracias a eso él ahora se enfrentaba a cosas que antes le daban miedo. Todo gracias a ella. Al escuchar esas palabras, Chikage se sonrojó, claramente sorprendida. Para sus adentros, el protagonista reflexionó que, si a Chikage no le preocupaba lo que pensaran los demás, a él le encantaría salir con ella. Quería hablar, conocerla mejor y llegar a entenderla por completo. Con una amplia sonrisa, le expresó a Chikage que él también deseaba salir con ella, porque quería conocerla mejor. El comentario fue tan directo que la cabeza de Chikage pareció calentarse hasta el punto de echar humo. Sakuto, preocupado, le preguntó si le pasaba algo, pero ella negó con la cabeza. Tras esto, ambos intercambiaron contactos, y con el primer mensaje, una dulce sonrisa se dibujó en el rostro de Chikage. Después de acordar los detalles, ella se puso de pie, diciéndole que le enviaría un mensaje con la hora y el lugar donde se encontrarían. Justo cuando estaba a punto de marcharse, él la detuvo y le preguntó si podían caminar juntos hasta la estación. Ella aceptó, y así lo hicieron. Para nuestro protagonista, ese simple momento bastaba para hacerlo feliz. Caminar con ella hasta la estación, aunque pudiera parecer algo trivial, lo hacía sentir como si el mundo brillara a su alrededor. Era una señal clara. Kazuto estaba comenzando a desarrollar sentimientos por Chikage.
Pasaron los días desde aquella caminata juntos hasta la estación del metro. Desde entonces, continuaron intercambiando mensajes por Line, hablando de sus hobbies, gustos, películas favoritas y temas de cocina. Estas pequeñas interacciones permitían que nuestro protagonista la conociera cada vez mejor. Incluso al siguiente día nuestro protagonista tendría una cita con ella. Sin embargo, había algo que despertaba su curiosidad. En todas esas conversaciones y en cada detalle que compartían, Chikage no había mencionado nada sobre videojuegos. Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, salió de la escuela. Mientras caminaba por la calle, su atención se desvió hacia alguien que gritaba que no era ella. Al mirar en esa dirección, distinguió a Chikage. Dos chicos se acercaron a ella, y uno de ellos le pedía insistentemente que jugara con él, explicando que, desde la última vez que había perdido en aquel videojuego, había estado practicando mucho. Chikage, visiblemente incómoda, le pidió que dejara de insistir, advirtiéndole que, si continuaba, llamaría a alguien. Ante esto, el chico le preguntó si acaso se refería a su novio. Sorprendida por aquel comentario, Chikage lo miró confundida, y fue entonces cuando el chico, mostrando entusiasmo, le recordó que lo había visto en la sala de videojuegos la última vez. Comentó que parecían llevarse muy bien y que eran bastante cercanos. Añadió que, si Chikage decidía llamarlo, también le gustaría enfrentarse a él, ya que era muy bueno en los videojuegos. Fue en ese momento cuando Chikage, molesta, le respondió que no entendía de qué rayos estaba hablando, ya que ella realmente no salía con nadie. El chico no comprendía del todo lo que Chikage intentaba decir, pero fue entonces cuando su compañero intervino, sugiriendo que quizás se estaban equivocando de persona. Comentó que, aunque ella se pareciera físicamente a la chica de los videojuegos, su manera de hablar era notablemente distinta. El otro chico reflexionó por un momento y admitió que era posible. Añadió que, si no recordaba mal, la novia de Takayachiki tenía una personalidad más alegre en comparación con la actitud que Chikage mostraba en ese momento. Fue entonces cuando Chikage reaccionó, intrigada, y le preguntó si no se habría equivocado al mencionar el nombre. Quiso saber si realmente se referían a alguien llamado Takayachiki Sakuto. Sin embargo, los chicos le respondieron que solo habían oído ese nombre y no estaban completamente seguros. Le explicaron que era un chico que usaba el uniforme de su misma escuela, tenía una expresión soñolienta, era delgado, bueno en los videojuegos y parecía llevarse bien con su novia, quien, según ellos, se parecía demasiado a ella. Fue en ese preciso momento cuando Chikage se dio cuenta de algo, y, de repente, lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Al verla así, los chicos, visiblemente incómodos, le preguntaron qué le sucedía. Justo entonces, nuestro protagonista apareció, acercándose rápidamente y preguntándole a Chikage si estaba bien. Los chicos, nerviosos, se apresuraron a disculparse, explicando que realmente no habían hecho nada. Sakuto los observó con seriedad y les dijo que, aunque quizá no supieran exactamente qué habían hecho, el resultado era claro, habían hecho llorar a una chica. El chico, que no era mala persona, se disculpó de inmediato, asegurando que no había sido su intención, mientras que su compañero, incómodo, insistía en que era mejor marcharse. Chikage, por su parte, seguía llorando, y nuestro protagonista intentaba consolarla, preguntándole si estaba bien y qué le sucedía. Al mirar a su alrededor, Sakuto notó que muchas personas se habían detenido a observar. Pensando que sería mejor hablar con más tranquilidad, decidió que lo mejor sería retirarse a otro lugar. Fue en ese instante cuando Chikage lo abrazó. Ante este inesperado gesto, nuestro protagonista se sorprendió y, con preocupación, le preguntó si estaba bien, recordándole que los chicos ya se habían marchado y que no había motivo para temer. En ese momento, Chikage murmuró algo inaudible. Sakuto, confundido, le pidió que repitiera lo que había dicho, y entonces, con voz temblorosa, Chikage confesó que, desde la secundaria, siempre le había gustado. Esta declaración lo dejó sin palabras. Sakuto no sabía cómo reaccionar. Aunque de algún modo lo había sospechado, nunca estuvo completamente seguro, especialmente al notar cómo Chikage parecía comportarse de manera distinta tanto en la escuela como en el centro de videojuegos. Eso lo había llevado a pensar que quizá ella solo estaba jugando con él y que no había ningún interés real de su parte. Ese pensamiento lo incomodaba, generándole una sensación extraña que trataba de ignorar.
Sin embargo, ahora todo era distinto. Ella acababa de confesar sus sentimientos, y aunque él no podía negar cierta emoción, no pudo evitar percibir una profunda tristeza en sus palabras, lo que le provocaba una mezcla de emociones difíciles de procesar. En ese momento, un recuerdo invadió la mente de Sakuto, una chica que se le había confesado tiempo atrás. Sin embargo, esta vez no quería que las cosas terminaran de la misma manera. Chikage continuó hablando, confesando que, durante mucho tiempo, había querido acercarse a él, pero su falta de confianza siempre le había impedido hacerlo. Sakuto se disculpó, aunque su disculpa fue por no haberse dado cuenta de los sentimientos de Chikage hasta ese momento. Por su parte, Chikage interpretó la disculpa como un rechazo, creyendo que él la estaba rechazando. Ella, con una sonrisa triste, le respondió que no importaba, ya que no se consideraba una chica linda ni nada especial. Incluso a ella misma le desagradaba su forma de actuar. Dicho esto, Chikage se dio media vuelta y comenzó a alejarse. Sakuto intentó detenerla, pero lo único que pudo alcanzar fue el pequeño listón que colgaba de su cabello. Mientras la veía marcharse, se preguntó si realmente estaba bien dejarla ir de esa manera. Una sensación de pérdida lo invadió, sabía que, si la dejaba marchar así, también perdería la relación que tenía con ella. Con ese pensamiento, Sakuto recogió el listón que había caído al suelo. Las palabras de aquella declaración pasada se agolpaban en su mente, recordándole lo que había sucedido entonces. Apretó el listón con fuerza, lleno de determinación. Sabiendo en qué dirección ella se había marchado, Sakuto terminó en la estación de metro, buscándola entre la multitud. A pesar de la cantidad de personas, continuó escaneando cada rincón con la esperanza de encontrarla. Finalmente, después de un rato, logró divisarla a lo lejos. Sin dudarlo, se acercó rápidamente y la abrazó. Sin embargo, lo que Sakuto desconocía era que aquella chica no era Chikage, sino Hikari. Hikari, desconcertada por lo que acababa de ocurrir, le preguntó qué le pasaba para actuar de esa manera tan repentina. Sakuto, aún sosteniéndola, se disculpó, admitiendo que a veces era lento para entender ciertas cosas. Luego, con seriedad, le dijo que necesitaba confirmar algo y le hizo una pregunta directa. ¿Es cierto que estás enamorada de mí? Hikari quedó completamente sorprendida ante sus palabras. Hikari, sonrojada y después de tartamudear por un momento, confesó que era cierto, que le gustaba. Ante su respuesta, Sakuto le dio las gracias con seriedad y añadió que había tomado una decisión. Estas palabras despertaron la curiosidad de Hikari, quien lo miró expectante. Sakuto sostuvo su mirada y, en ese intercambio silencioso, sobraban las palabras. Hikari, entendiendo el mensaje, se inclinó ligeramente hacia él, cerró los ojos y esperó su respuesta. Sakuto no tardó en inclinarse también y besarla. Permanecieron así por un instante antes de separarse, solo para volver a besarse con más intensidad, dejando que la pasión los envolviera. Cuando finalmente se separaron, Hikari sintió que sus rodillas flaqueaban. Con la voz temblorosa y un leve rubor en sus mejillas, comentó que no había estado nada mal, pero que de alguna manera se sentía débil. Sakuto, también sonrojado, la miraba fijamente, procesando lo que acababa de ocurrir. Fue en ese momento cuando una voz rompió el momento, resonando con sorpresa y molestia, preguntando qué rayos estaban haciendo. Al girar hacia donde se había escuchado la voz, Sakuto se quedó impactado al ver la escena. Chikage estaba ahí parada, pero frente a él también había otra. Chikage, con una expresión de extrema sorpresa, le preguntó a Sakuto qué hacía con su hermana. Sakuto no entendía lo que pasaba, pero entonces Hikari intervino, diciendo que acababa de besar al chico que le gustaba, señalándolo. En ese preciso momento, Hikari se dirigió a Chikage, preguntándole qué sucedía, ya que su cara parecía reflejar el fin del mundo. Mientras ella trataba de hacerla reaccionar, por otro lado, Sakuto no encontraba explicación a lo que estaba pasando. Así que les preguntó si acaso eran, y justo antes de poder terminar sus palabras, las dos respondieron al unísono que eran hermanas gemelas, dejando a Sakuto abrumado con esta noticia. Nos trasladamos a una cafetería. El protagonista, aún abrumado por la situación, intentaba asimilar lo sucedido. Apenas habían pasado 20 minutos desde que había recibido su primer beso, acompañado de una inesperada y contundente declaración. Mientras su mente daba vueltas, se cuestionaba cómo las cosas habían llegado a ese punto y, aunque no sabía bien cómo reaccionar,
decidió que lo correcto era disculparse. Había confundido sus identidades durante todo este tiempo y sentía que debía enmendar su error. Por otro lado, Chikage, visiblemente molesta, se levantó de su asiento de forma brusca. Su rostro reflejaba tanto agitación como frustración, mientras exclamaba que no entendía cómo habían terminado en una situación tan absurda. Ante esto, Hikari le dijo que debía mantenerse tranquila, ya que de cualquier manera, Sakuto no lo había hecho a propósito. Fue en ese momento que Hikari también reveló, con un tono de broma, que ella sabía todo este tiempo que Sakuto se había estado confundiendo. Tanto Chikage como Sakuto se sorprendieron ante esto. Sakuto le preguntó por qué no le había dicho hasta ahora. Hikari comentó que todo había sido una simple broma, como si se tratara de un juego de intercambio de gemelas. Sin embargo, Sakuto le respondió que aquello iba mucho más allá de una simple broma. Fue entonces cuando, golpeando la mesa con fuerza, Chikage captó la atención de todos. Con evidente molestia, se dirigió a Sakuto y le preguntó, sin rodeos, cómo le había sabido el primer beso de Hikari. Avergonzado, Sakuto solo pudo rogarle que se detuviera y no insistiera con esa pregunta. Acto seguido, Chikage volvió su atención hacia su hermana y la acusó de ser igualmente responsable, señalando que también tenía la culpa por haberse hecho pasar por ella. Acto seguido, con el rostro lleno de esperanza, Chikage le preguntó a Hikari si, al tratarse de una broma, tal vez ella realmente no estaba enamorada de Sakuto. Sin embargo, Hikari negó de inmediato, asegurando que en realidad sí le gustaba, lo que dejó a Sakuto y a Chikage completamente sorprendidos. Insistiendo, Chikage se acercó a ella y le dijo que seguramente estaba confundida y que debía despertar de esa idea. Pero Hikari mantuvo su postura, afirmando que no era así. Explicó que, al principio, había sentido un amor a primera vista, pero que a medida que pasaba tiempo cerca de él, su sentimiento había crecido cada vez más. Incluso confesó que había considerado revelarle toda la verdad, pero antes de que pudiera hacerlo, él la había sorprendido abrazándola de forma inesperada y al final habían terminado por besarse. Al escuchar esto, Chikage, sintiéndose herida, miró al protagonista con una expresión de desdén. Por dentro, él solo podía rogar que dejara de mirarlo de esa manera. Mientras tanto, Hikari declaró que, ahora que todo estaba claro, ella comenzaría a salir con Sakuto. La afirmación dejó a Chikage sorprendida. Incrédula, le preguntó qué estaba tratando de decir. Hikari respondió con firmeza que ella tenía más derecho de estar con Sakuto. Chikage, indignada, lo negó rotundamente y añadió que había sido ella quien se había confesado primero. Además, ese beso y ese abrazo solo habían ocurrido porque Sakuto la había confundido con ella. Chikage insistió en que el derecho de salir con Sakuto era suyo, pero mientras hablaba, su frustración creció. En el fondo, no podía evitar pensar que ese beso debería haber sido suyo. Por otro lado, Hikari, sin inmutarse, comentó que había recibido ese beso y ese abrazo, y que, al final, no se podía cambiar lo ocurrido. Añadió que solo recordar el momento hacía que se estremeciera. Fue en ese momento, movida por un extraño impulso, que Chikage giró la cabeza de su hermana y comentó que, si la besaba, sería como besar a Sakuto de manera indirecta. Por otro lado, Sakuto intentaba detenerla, preocupado de que su escándalo pudiera provocar un alboroto en el lugar. Tras unos momentos, ambas lograron calmarse, pero, al unísono, le lanzaron una pregunta que lo dejó completamente desconcertado. Querían saber cuál sería su respuesta y con cuál de las dos saldría. Sakuto, abrumado por la situación, permaneció en silencio unos segundos antes de respirar hondo y reunir el valor para responder con la mayor sinceridad posible. Finalmente, confesó que, aunque pudiera sonar extraño, en realidad le gustaban las dos. Dijo esto con un rostro bastante serio. Al escuchar su respuesta, ambas se miraron confundidas. Sakuto, tratando de hacerse entender mejor, se dirigió a Chikage y le confesó que, al igual que ella, él también había sido consciente de su presencia desde hace mucho tiempo. La admiraba porque era seria y trabajadora, además de ser una persona hermosa y adorable. Y cuando habló con ella, se dio cuenta de que también era una persona bastante divertida y que había despertado en él un profundo deseo de conocerla mejor. Fue en ese momento cuando Chikage lo detuvo. Con una expresión nerviosa, agregó que no podía soportarlo más. Estaba contenta de que él revelara sus sentimientos, pero parecía que su corazón no podría resistirlo.
Finalmente, se quedó en silencio mientras se dejaba caer sobre el asiento, loca de amor. Sakuto se volvió hacia Hikari, y con una sonrisa, le dijo que, además de ser divertida, sentía una profunda conexión con ella, algo que deseaba explorar más. Tenía el impulso de conocerla tan bien como a su hermana. Al escuchar esto, Hikari se sonrojó, pero con cariño le respondió que también estaba feliz de haberse enamorado de él. Sakuto, con un suspiro, aclaró que lo que realmente quería decir era que, por desgracia, se había enamorado de las dos sin saber que en realidad eran gemelas, lo que complicaba todo. No sabía cómo elegir entre ellas, y después de pensarlo mucho, había decidido no salir con ninguna. Las chicas, sorprendidas, soltaron un grito de asombro. Ellas le preguntaron cómo había llegado a esa conclusión, ya que al menos debería haber elegido a una de las dos. Querían saber si realmente les gustaba alguna de ellas. Sakuto les explicó que no se trataba de eso, sino que había pensado mucho en los sentimientos de ambas. Si elegía a una, estaría rechazando a la otra, lo que haría que se sintiera mal. Entonces, les preguntó si alguna de ellas quería ser rechazada. Ambas se negaron de inmediato, asegurando que no podrían soportarlo, y al mirarse, se dieron cuenta de que habían respondido lo mismo. Sakuto continuó su explicación, añadiendo que quien no fuera elegida lo pasaría muy mal por el rechazo, y que él también se sentiría mal, ya que, como les había dicho antes, también le gustaban. Además, ellas eran familia, y esa relación en la casa sería muy incómoda para todos. Por eso, llegó a la conclusión de que, en lugar de ser pareja, lo mejor sería que siguieran siendo amigos. En ese momento, las chicas se miraron y, con una sonrisa, le preguntaron a Sakuto qué pensaba si, en lugar de eso, hacía de las dos gemelas sus novias. Sakuto, con una sonrisa, le dijo que lo entendía y que, sí, esa también era una opción. Pero, de inmediato, se dio cuenta de lo que realmente acababa de escuchar, lo que lo dejó perplejo ante tan inusual propuesta. Hikari, por su parte, con una sonrisa divertida, le explicó que esa era la única manera de solucionar todo, y añadió que, como ahora era su novio, se referiría a él como cariño. Sakuto, algo perdido, decidió pedir ayuda a Chikage, pero, tras mostrar una pequeña timidez, ella también sorprendió a Sakuto al decirle que no tenía problema con la situación y, de igual manera, lo llamó cariño. Después de eso, Chikage comentó que tener dos novias era algo completamente fuera de lugar. Sakuto aprobó su idea. Hikari, al notar su reacción, la señaló y le preguntó si realmente estaría dispuesta a renunciar a Sakuto solo por lo que pensaran los demás. Al escuchar esto, Chikage rápidamente sacudió la cabeza, negando cualquier duda. Entonces, Hikari, sin perder tiempo, propuso una votación para decidir quién estaba de acuerdo con que los tres fueran pareja. Tanto ella como Chikage levantaron la mano al instante. Sakuto, totalmente sorprendido, no pudo evitar comentar que eso parecía una tiranía basada en la mayoría, no había democracia en esa elección. Sakuto comentó que esa decisión podría ser bastante problemática. Hikari, por su parte, opinó que lo único que debía hacer era actuar con naturalidad. Con la cabeza agachada, Chikage se atrevió a decir que, si los tres salían juntos, la persona que más mal vería a la sociedad sería a Sakuto. Añadió que quería salir con él, pero no quería causarles problemas. Después de pensarlo un momento, Hikari le comentó que estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. Le preguntó a Chikage qué respondería si le preguntaran si tenía novio, a lo que Chikage respondió que simplemente diría que sí. Luego, le hizo la misma pregunta a Sakuto. Este, sin pensarlo mucho, respondió que suponía que diría que sí. Hikari, entonces, le explicó que a eso mismo se refería. Agregó que la gente sentía curiosidad por la pareja de otros y les preguntaba si tenían novia, pero nunca cuestionaban el número de parejas, ya que no era normal que alguien tuviera más de una. Incluso si los veían a los tres juntos, simplemente pensarían que se llevaban bien, y si salían por separado, solo pensaría que estaba paseando con su novia. Ante esto, Sakuto planteó otra pregunta: ¿qué respondería si alguien le preguntara con cuál de las dos gemelas estaba saliendo? Hikari le dijo que simplemente debía decir que eso era un secreto, ya que, al final, eran asuntos privados. Luego,
Le recordó a Sakuto que ellos tres habían acordado salir juntos y le preguntó si la sociedad se vería afectada por su decisión privada. Ante esto, Sakuto se quedó sorprendido por esa declaración y le comentó a Chikage que, al parecer, su hermana era realmente increíble. A lo que ella respondió que su hermana era una especie de genio. Hikari los interrumpió, agregando que ya todo estaba decidido y que solo faltaba hacerle una pregunta. Se dirigió a Sakuto y le preguntó si amaría a las dos gemelas por igual. Sakuto respondió que lo intentaría con todas sus fuerzas. Como ya todo estaba decidido, los chicos salieron del lugar. Sakuto detuvo a Chikage por un momento para entregarle el listón que se le había caído. Ella le agradeció el gesto, añadiendo que ese listón era bastante importante para ella. También le comentó que no debía referirse a ella por su apellido, ya que eran novios, y se dirigió a él por su nombre de pila. Él respondió de la misma manera. En ese momento, se acercó Hikari, quien los rodeó a ambos y comentó que los amaba. Con una sonrisa, se miraron con cariño. Acto seguido, Hikari susurró algo a su hermana, quien, al escucharla, le preguntó si realmente tendrían que decir eso. Hikari respondió que era un tipo de juramento solemne entre ellos. Luego, se tomaron de las manos y, después de intercambiar algunas palabras, juraron que los tres seguirían juntos por siempre, felices y enamorados. Con una sonrisa, Sakuto pensó para sí mismo que, al parecer, se había echado una novia, aunque en realidad eran dos. Reflexionó que probablemente nadie entendería su extraña relación, pero él haría todo lo posible por estar junto a ellas, aferrándose a ese falso juramento de hermandad que acababan de hacer. En ese momento, interrumpiendo sus pensamientos, Chikage se dirigió a él y le preguntó si aún recordaba la promesa que le había hecho para el sábado siguiente. Sakuto recordó que ella lo había invitado a salir, aunque había dejado claro que no era una cita. Fue entonces cuando Chikage le aclaró algo, era una cita completa y definitiva, por lo que debía prepararse, teniendo eso en mente. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Carolina Oquendo, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Dexy, Carlos Condori, José Arias y Sergio 12 por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.